Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Illich López y Elvis Vergara, quienes representan a las regiones de Ica, Loreto, Puno, Ancash, Junín y Ucayali, respectivamente, serán investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso Los Niños. La denuncia impulsada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, obtuvo 17 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra durante la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones que preside la ex titular del Congreso, Lady Camones. Asimismo, de acuerdo a la denuncia, los parlamentarios serían responsables de los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo, organización criminal y tráfico de influencia. Como se recuerda, a fines del 2021, la lobista Karelyn López acusó a dichos congresistas por presuntamente integrar una organización criminal que operaría dentro del Ejecutivo y, con Pedro Castillo a la cabeza, y a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, traficaría con adjudicaciones de obras a empresas peruanas y chinas vinculadas a los niños, a cambio de votos a favor del gobierno en el Parlamento. Finalmente, los congresistas en cuestión deberán asistir a la subcomisión de acusaciones y brindar sus descargos respecto de este caso, pese a que ellos aseguraron que esta acusación se trataría de una persecución política en su contra por apoyar la institucionalidad y el orden democrático. Tras la pandemia del COVID-19, la situación económica de millones de peruanos no hizo más que dificultarse. Entre la falta de inversionistas en el país, factores externos como la guerra en Ucrania y una incapacidad notable de las autoridades por gestionar los recursos, el costo de vida ha ido en aumento y hoy se conoce que 4 ciudades del país han logrado superar el 10% de inflación. Se trata de Huaraz, la generosa ciudad, que ha alcanzado una tasa de inflación del 11.63%, convirtiéndose en la mayor tasa a nivel nacional. A ella le sigue la ciudad minera de Cerro de Pasco, con un alza de precios del 11.41%, y Chachapoyas, zona sierra, donde los precios se han elevado en un 10.20%. Por último, se ubica la ciudad del Sol, Ica, con un alza del 10.24%. Como sabemos, esta escalada de precios se ha hecho más evidente en productos de primera necesidad, como combustible, agua, alojamiento, electricidad y gas, además de servicios básicos como el transporte. Todo esto afecta directamente los bolsillos de los peruanos, pues mientras los precios suben, sus ingresos se mantienen iguales. Esto significa que cada vez que se va a comprar alcanza para menos, y esto afecta a los que tienen menos capacidad de consumo. El empleo precario y la inflación son una mezcla agresiva que impacta directamente en las vidas de los peruanos. De acuerdo a las últimas informaciones difundidas por el INEI, durante el mes de septiembre, el índice de precios al consumidor a nivel nacional aumentó en un 0.56%, acumulando en los 9 meses del año un alza del 6.89%. Mientras tanto, la tasa anual de inflación, que corresponde a los últimos 12 meses, ha alcanzado el 8.79%. Según el economista Eduardo Recoba, el gobierno no ha sabido implementar una política concreta que permita mitigar la inflación, por lo cual el Perú se dirigiría hacia un panorama donde los precios continuarán elevados por un largo tiempo. Urgen acciones. El activista cubano Arián Cruz Álvarez, mediante sus redes sociales, publicó un video lamentando en llanto la feroz represión que viene infligiendo a la población el gobierno cubano desde hace un tiempo. Sucede que tras la llegada del huracán Ian a Cuba, que perjudicó aún más las principales centrales eléctricas y viviendas de la isla, los cubanos se quedaron varios días sin energía eléctrica, es decir, a oscuras. Por esa razón, la indignación de la población se manifestó en las principales calles de La Habana, Camagüey y Batabano, mediante cacerolazos y marchas en contra del régimen de su presidente Díaz-Canel. Sin embargo, el gobierno arremetió con fuerza desmedida no solo a los manifestantes, sino también a los menores de edad.
La dictadura castrista ha sumergido a Cuba en un escenario de inflación, escasez de alimentos y en abusos en contra de la libertad de expresión e información, pues manifestantes cubanos han asegurado vía redes sociales que el gobierno cortó las conexiones de internet con el objetivo que el mundo no se entere de esta grave situación que viven. Pero la crisis de energía en Cuba no solo es consecuencia del huracán Ian. 7 de sus 8 plantas termoeléctricas terrestres tienen más de 40 años superando, cuando el tiempo máximo de funcionamiento debe ser de 30. Sin embargo, la falta de inversión y el poco mantenimiento ha ocasionado esta grave situación. Finalmente, se espera que estas 5 noches de sufrimiento e incertidumbre que sufren los cubanos cese lo más pronto posible. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. ¿Sabía usted que los gobiernos regionales se van dejando una deuda acumulada de 36.000 millones de soles? Escuchó bien, 36.000 millones de soles que los gobiernos regionales deben a sus electores entre obras sin ejecutar y gastos de corrupción. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, tan solo la corrupción genera una pérdida económica superior a los 18.000 millones de soles. Aproximadamente son 18.384 millones de soles entre el 2019 y el 2021. Y sin considerar este último año, ¿no? Que en todo caso estamos hablando de una importante cantidad de dinero, son 18.000 millones de soles, ¿no? Perdidos por corrupción, sin contar además lo no ejecutado, ¿no? Que son más o menos como 21.000 millones de soles. En total, 36.000 millones de soles son lo que se pierden en los gobiernos regionales entre su falta de gestión y la corrupción, ¿no? El último informe del Centro LIBE revela que los gobernadores salientes acumulan 557 investigaciones activas ante la Fiscalía, 70% de ellas por corrupción, un flagelo que roba descaradamente a una población que podría caer nuevamente en el error de una mala elección. Si a ti te falta carreteras, te faltan vías en buen estado, no hay mantenimiento en los parques de tu distrito, no tienes un buen servicio de recojo de basura, las municipalidades tienen dinero y la forma en la que te están haciendo pagar la corrupción es no pagándoles a un buen servicio para que te atiendan a ti como ciudadano en tu distrito. No te van a quitar tu sueldo, no van a quitarte, digamos, tu propiedad, pero de alguna manera te están expropiando al no darte todos los buenos servicios públicos que podrías tener para esa cantidad de dinero que tiene destinada la municipalidad o el gobierno regional. Es importante, antes de votar, recordar que las municipalidades manejan el 64% del presupuesto público destinado a agua y saneamiento, mientras que los gobiernos regionales son los responsables del 47% del presupuesto de salud del Estado y más del 50% destinado a educación. Nos quejamos de que tenemos mala educación y mala salud, y el 50% del presupuesto de educación está en manos de los peores gestores de los 4 que tenemos en el Estado, de acuerdo con los mismos ciudadanos. O sea, los ciudadanos desaprueban especialmente a los gobiernos regionales, y ellos son los que concentran la mayor cantidad de presupuesto de educación y de salud, que son los puntos más importantes en términos sociales para la población. ¿En qué manos confiamos la administración de nuestros recursos? Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Como padre, todos los días son un desafío.
y hay que estar ahí presentes. No importa lo cansado que uno esté, hay que estar ahí presentes para ellos. Cuando los niños aprenden algo nuevo, es ese momento mágico y especial, y creo que presenciar ese momento es mi favorito. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El presidente Castillo ha sido el protagonista de grandes portadas y no precisamente por su buena gestión. Y es que el mandatario ha acumulado todo un registro de investigaciones por corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias, que en consecuencia ha generado de su parte varios intentos de obstruir a la justicia. El diario Correo identificó 11 veces en las que el mandatario ha obstaculizado el trabajo de la Fiscalía en el ejercicio de sus facultades legales desde que se sentó en el sillón presidencial. Entre ellas está la del 1 de febrero del presente año, cuando el Procurador General del Estado, Daniel Soria, fue retirado del cargo luego que éste presentara una denuncia contra el mandatario por el caso del Puente Tarata. Del mismo modo, el 28 de marzo, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, huyó de la justicia. Meses después, cuando se entregó, reveló que recibió ayuda de Palacio de Gobierno para fugarse. Otra de las veces en las que el mandatario obstaculizó el cauce de la justicia fue cuando interpuso un habeas corpus en contra del fiscal Hans Aguirre y el coronel Harvey Colchado por acudir a Palacio de Gobierno para la captura de su cuñada Jennifer Paredes, acusada de los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Así también se suma el último presunto encubrimiento a su sobrino Fray Vázquez, de quien se presume habría fugado nada más y nada menos que en el avión presidencial bajo la protección del mandatario y aludiendo al nombre de Lai Vázquez. De esta manera, el gobierno del pueblo, como tituló a su gestión el mandatario, se ha encargado de ensombrecer su gestión durante los últimos 15 meses, perdiendo así la aprobación y confianza de los peruanos que alguna vez le dieron su voto. Frank Richard Yuca Mesa, candidato a la alcaldía de Paucartambo por Somos Perú, que murió en un accidente de tránsito el mes pasado, lidera el conteo de actas de la OMPE al 97% y sería el próximo alcalde de Paucartambo en el Cusco. El pasado 10 de septiembre, Yuca Mesa falleció junto a otros 4 integrantes de su comitiva cuando se trasladaban a bordo de una camioneta para realizar diferentes actividades proselitistas. Entre los fallecidos también se encontraba Benito Huamán Suma, postulante a la primera regiduría de esa provincia. Ante esta situación, especialistas en temas electorales indicaron que si gana una lista que no tiene cabeza, debería proclamarse al primer ciudadano de la lista. Si no es el regidor 1, será el regidor 2 y en ese mismo orden de manera sucesiva. En este caso, quien asumiría la alcaldía provincial del municipio provincial de Paucartambo sería Miriam Magda Anco Hualpa. Somos Perú lidera las elecciones con el 37.7% de los votos válidos, mientras que el segundo lugar es de Perú Libre, que tiene el 26.6%. El Contralor General de la República, Nelson Schack Yalta, reveló que hay más de 2.600 obras paralizadas en todo el país, lo que significa 29.000 millones de soles en perjuicio para el Estado. Lo más grave es que en el 2021 se perdió 24.000 millones de soles por no darle continuidad a los proyectos que requieren una rápida ejecución. Así lo reveló durante su presentación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, que organiza el seminario Administración Financiera del Sector Público y Materia Económica. El Contralor considera esta situación como una gran pérdida económica para el país, ante lo cual el Congreso anunció mecanismos para darle continuidad a proyectos detenidos. También informó que hay 42.000 obras en ejecución y para su culminación se requeriría cerca de 200.000 millones de soles en los próximos años. En el seminario también participó el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Bruneo. El 4 de octubre es el día central de la fiesta patronal San Francisco de Asís, en el distrito de Maras, ubicado en la provincia de Urubamba, región Cusco.
Como es costumbre en esta localidad, cada mes de octubre se le rinde homenaje a la efigie de San Francisco, patrón y protector del pueblo, que se encuentra ubicada en la iglesia principal de Maras. Durante los días festivos se pueden apreciar desfiles, comparsas, fuegos artificiales, misas y procesión del santo patrón, el tradicional gallo de arranque y la escenificación de la captura de Atahualpa. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.